Haribol, Radhe Radhe, Sammelade, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev Ki Jai. Radhe Radhe Radhe, Govinde Radhe, Radhe Radhe Radhe, Gopala Radhe, Radhe Radhe Radhe, Govinde Radhe, Radhe Radhe Radhe, Gopala Radhe. Aquí estamos, como si hubiese pasado el tiempo. Siempre estamos pensando y haciendo, sirviendo a nuestro Señor, Shri Shri Krishna. Jai. ¿Por qué? Pues porque la verdadera felicidad es amar desinteresadamente, estar libre de ira, lujuria y codicia. Y en este estado podemos alcanzar la belleza, la atracción y la misericordia del Dios Supremo. Pues vamos a continuar. Y vamos a continuar con el Bhagavad Gita, capítulo 13, 11. Vamos a hacer un repaso. Y nos hacemos aquí. Hay una pregunta muy positiva a la hora de hacérsela, ¿no? Para ampliar nuestro conocimiento sobre este verso que leeremos al final. Primero lo vamos a comentar y después lo vamos a leer. Como hemos dicho, cómo utilizar el tiempo libre de forma positiva. Vamos a aplicar estas explicaciones interpretando el Bhagavad Gita. Y esta es una interpretación de Gita Daily por su gracia Chaitanya Charan Prabhu. Y dice así: ¿cómo utilizar el tiempo libre de forma positiva? A veces todos nos sentimos frustrados cuando nos vemos obligados a tomarnos un descanso porque se corta internet o la electricidad, o porque, como ha pasado antes, pues hace un par de años, pues la gente tuvo que estar en casa, todos sabemos por qué, y nos obligan a quedarnos y quizá no podamos hacer muchas de las cosas que habitualmente nos gusta hacer, porque ya se vive en esa dinámica constante que es un no parar. Y entonces, pues en esos momentos, en lugar de resentir la incapacidad de salir al exterior, ya sea física o digitalmente, porque hoy en día todo el mundo está pegado a las redes, podemos centrarnos y aprovechar también este tiempo, esta oportunidad, para entrar en nosotros mismos. Esto significa que nos calmamos, respirando profundamente unas cuantas veces y buscamos una mejor comprensión de nosotros mismos a través de la introspección, la meditación, la purificación y la devoción. Podemos agudizar nuestro enfoque, eliminando el desorden de nuestra conciencia y dándonos claridad sobre qué cosas son las más importantes para nosotros. Durante nuestro tiempo interior podemos mirar hacia nuestro interior para ver qué emociones y reacciones son las más prominentes. Observar, pararse, relajarse, mirar uno dentro. Y luego también podemos aprovechar para mirar más adentro, más a fondo, para ver qué aspiraciones
y qué valores tenemos, son los más importantes para nosotros. Porque en realidad, si no miramos nunca, es que no sabemos, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Cuando comprendemos la diferencia y alineamos nuestras respuestas más con nuestros valores y aspiraciones que con nuestros impulsos, podemos volvernos más eficaces en todos los ámbitos de nuestra vida. De hecho, el Bhagavad Gita 13:11 dice que quienes poseen conocimiento buscan el aislamiento y cierto distanciamiento de las costumbres de la gente mundana. ¿Por qué será? Pues porque saben que ese distanciamiento no tiene precio, es inestimable e incluso indispensable para ganar perspectiva. Si estamos demasiado atrapados en el momento, no podemos seguir el flujo general de momento a momento. Si en cambio nos dirigimos hacia nuestro interior, podemos transformar nuestro tiempo de actividad posterior en un tiempo no solo para los asuntos determinados por el mundo, para hacer lo que el mundo o la mente nos exigen, sino para realizar actividades que nos ayuden a desarrollar nuestro potencial y convertirnos en lo mejor que podemos ser. Sacar tiempo para eso. Se puede hacer las cosas que uno tiene que hacer en este mundo, pero no dejarse arrastrar por esa vorágine y olvidarse uno de quién es, de sí mismo, porque no va a poder aprovechar las cualidades que tiene para convertirse en lo mejor que uno puede ser. Nuestra espiritualidad puede darnos poder para transformar el tiempo de inactividad en tiempo de actividad. Esa es una de las razones. Y esto nos lo dice el Bhagavad Gita en el capítulo 13, verso 11. Dice Sri Krishna Arjuna: la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, todo eso yo declaro que es conocimiento. Pues vamos a continuar ahora con el capítulo, ya terminamos ayer el capítulo 16 y hoy comenzamos el capítulo 17. Recordamos estos capítulos de atrás porque para entenderlo mucho mejor, relacionándolo con el mundo material, ¿no? Con este mundo en el que vivimos. Entonces, vamos a continuar ahora con el capítulo 17, con el orden que llevamos, que se titula Las divisiones de la fe. Texto 1. Arjuna uvacha yesastra vidin usiyam yayante sradayan vidaha tesannistatuka krishna satwana horroyastamaha. Arjuna dijo: oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquel que no sigue los principios de las Escrituras, sino que adora según su propia imaginación? ¿Está en bondad, pasión o ignorancia? Buena pregunta de Sri Arjuna a Sri Krishna. Entonces aquí nos recuerda que en el capítulo 4
verso 39, se dice que una persona que es fiel a un tipo particular de adoración se eleva gradualmente a la etapa de conocimiento y alcanza la etapa más elevada y perfecta paz y prosperidad. Y en el capítulo anterior que acabamos de ver, se concluye que aquel que no sigue los principios establecidos por las Escrituras se le llama Asura, demonio, y aquel que sigue fielmente los mandatos de las Escrituras se le llama Deva o semidios. O sea, son dos puntos completamente opuestos. Ahora bien, si alguien sigue con fe ciertas reglas no mencionadas en los mandatos de las Escrituras, ¿cuál es su posición? Estas personas que no siguen una cosa ni otra. Esta duda de Arjuna tiene que ser aclarada por Sri Krishna. Aquellos que crean algún tipo de Dios, seleccionando a un ser humano y poniendo su fe en él, adoran en bondad, en pasión o en ignorancia. ¿Alcanzan estas personas la etapa perfecta de la vida? ¿Les es posible situarse en el verdadero conocimiento y elevarse a la etapa de perfección más elevada? Buenas preguntas. ¿Tienen éxito en su esfuerzo aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de las Escrituras, pero que tienen fe en algo y adoran a dioses, semidioses y hombres? Arjuna plantea estas preguntas a Sri Krishna. Texto 2. Sri Bhagavan Uvacham Trividam Bhavati Sradam Dehinan Sa Swabhavayam Satviki Rayasi Chaivam Tamasi Chetidam Surimu. El Señor Supremo dijo: de acuerdo a las modalidades de la naturaleza que el alma corporificada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: bondad, pasión e ignorancia. Ahora, oye sobre estas. Todo el mundo tiene fe en algo. Aunque no crea en nada, ya tiene fe en que no hay nada. O sea que quien dice la palabra fe parece que está denostada, ¿no? Cuando eso, todo, tenemos fe en algo, o en, aunque sea en la nada. Así que esto es un buen principio para partir de ahí. Y aquí el Señor dice que la fe puede ser de 3 clases. Puede estar en bondad, en pasión o en ignorancia. Aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las Escrituras, pero que a causa de la pereza o la indolencia dejan de seguirlas, son gobernadas por las modalidades de la naturaleza material, que son las que acabamos de nombrar. Todo el mundo está gobernado si no sigue las regulaciones, las instrucciones de la vida del Señor Sri Krishna, pues está controlado por las 3 gunas. De acuerdo con sus actividades previas en las modalidades de la bondad, la pasión o la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una cualidad específica. La relación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza existe perpetuamente, desde que la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material. De este modo ella adquiere diferentes tipos de mentalidad, de acuerdo a su conexión con las modalidades materiales, pues tiene una mentalidad o tiene otra. No hay nada al azar, todo está regulado y controlado. Nosotros estamos regulados y controlados
también por las leyes de la naturaleza. Pero esta naturaleza puede cambiarse. Eso es lo grande y lo bueno de este mundo, que esta naturaleza que nos gobierna puede cambiarse. ¿Cómo? Si uno se relaciona con un maestro espiritual fidedigno y se atiene a sus reglas y a las escrituras. Gradualmente uno puede cambiar su posición de la ignorancia a la bondad o de la pasión a la bondad. Eso se puede, con la ayuda de un maestro espiritual. Esa es una gran misericordia. Ahora, hace falta que uno quiera. La conclusión es que la fe ciega en una modalidad particular de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse a la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual fidedigno. Así uno puede cambiar su posición a una modalidad superior de la naturaleza. Y nadie nos enseña en este mundo material, en esta sociedad, cómo elevarse, ¿no? Ni nos dice estas verdades. Te preparan para ser un buen esclavo, gastándote mucho dinero, incluso estudiando, cuando estudian, ¿no? Que eso no es conocimiento, eso es bueno, pues uno se prepara para luego trabajar, que también está bien, hay que ir a la universidad o cada uno para aquello que pueda, ¿no? Hasta donde se tiene que formar para hacer luego un trabajo. Un trabajo que le reporte, bueno, pues ese dinero para luego complacerse a sí mismo, porque eso, y para eso se educa en esta sociedad. No se le enseña a las personas el verdadero conocimiento para elevarse a sí mismo. Y ese trabajo convertirlo en servicio al Señor Supremo. Él se ocupa de nosotros, liberándonos de esa esclavitud. Pero para aprender todas estas cosas, pues hace falta tener un maestro espiritual fidedigno que le enseñe a uno el conocimiento. Cómo puede cambiar su posición a una modalidad superior de la naturaleza y dejar de vivir como un esclavo. Satvanurupa sarvasya srada bhavati bharata srada mayoyam puruso yoya chada saeva saha. De acuerdo a la existencia de uno, bajo las diversas modalidades de la naturaleza, desarrolla un tipo particular de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe particular, de acuerdo a las modalidades que ha adquirido. Bueno, pues aquí nos vuelve a recordar que todo el mundo tiene un tipo particular de fe, pero su fe se considera buena, apasionada o ignorante, según la naturaleza que haya adquirido. Así, de acuerdo con su tipo particular de fe, pues uno se relaciona con ciertas personas. Ahora bien, lo cierto es que toda entidad viviente es originalmente parte y porción fragmentaria del Señor Supremo.
Por lo tanto, uno en origen, originariamente, es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. En esencia, uno no está atado a esas modalidades. Pero cuando uno se olvida de su relación con la suprema personalidad de Dios y entra en contacto con la naturaleza material en la vida condicionada, éste genera su propia posición. Al relacionarse con las diferentes variedades de la naturaleza material. Cuando el alma se corporifica, se olvida de quién es. Y ahí es cuando ya está dependiente, controlada por las leyes de la naturaleza. La fe y la existencia artificiales que resultan de esto son únicamente materiales, porque ya se ha olvidado de que es un ser espiritual y además de que es trascendental, y ya lo sabe todo, que no pertenece a este mundo. Aunque uno sea influenciado por alguna impresión o algún concepto de la vida, sin embargo, originalmente, uno es trascendental. Por lo tanto, él tiene que limpiarse de la contaminación material que ha adquirido a fin de recuperar su relación con el Señor Supremo. Ese es el objetivo en este mundo. Ese es el objetivo cuando nacemos en este mundo. Limpiarse y recuperar su relación con el Señor Supremo, recordar quién es y poder hacer aquello para lo que ha encarnado en este mundo, en este cuerpo. Ese es el único sendero de regreso sin temor, la conciencia de Sri Krishna. Si uno está situado en conciencia de Sri Krishna, entonces ese sendero para su elevación a la etapa de perfección está garantizado, porque en el momento que eleva esa conciencia, pues ya no está atado por la cuna, ya es trascendental a todo. Si uno no adopta ese sendero de autorrealización, entonces con seguridad está dirigido por la influencia de las modalidades de la naturaleza. La palabra Ra o fe es muy significativa en este verso. La fe siempre proviene de las obras de bondad. Uno podrá tener fe en un semidios, en algún dios creado o en alguna elaboración mental. Se supone que es la fe sólida en algo lo que produce las obras de bondad material. Pero en la vida material condicionada, ninguna obra de la naturaleza material está completamente purificada, aunque se esté en bondad. Hay que ser trascendental, hay que trascender y alcanzar el Prema Krishna, ese amor incondicional, el amor incondicional por Dios, la devoción. Ser un basta. Estas están mezcladas, no están en la bondad pura. La bondad pura es trascendental, en la bondad purificada. Se puede entender la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios. La bondad purificada, nos dice aquí. Mientras la fe de uno no esté completamente situada en la bondad purificada, la fe está sujeta a la contaminación por cualquiera de las modalidades de la naturaleza que acabamos de mencionar. Las modalidades de la naturaleza material. Las modalidades contaminadas de la naturaleza material se expanden hasta el corazón. Por tanto,
la fe de uno se establece según la posición del corazón en contacto con una modalidad particular de la naturaleza material. Se debe entender que si el corazón de uno está en la modalidad de la bondad, su fe también estará en la modalidad de la bondad. Si su corazón está en la modalidad de la pasión, su fe también estará en la modalidad de la pasión. Y si su corazón está en la modalidad de la oscuridad o ilusión, su fe también estará contaminada del mismo modo. Y de esta manera encontraremos diferentes tipos de fe en este mundo. Y existen diferentes tipos de religiones debido a los diferentes tipos de fe. Esto es muy importante también entenderlo. El verdadero principio de la fe está situado en la modalidad de la bondad pura, pero debido a que el corazón está sucio, encontraremos diferentes tipos de principios religiosos. De este modo, de acuerdo a los diferentes tipos de fe, existen también diferentes clases de adoración. Texto 4. Vamos a tomar un poquito de infusión. Texto 4. Yayente satvika devan yasara samira yasaham pretam bhutaganan chanyem yayante tamasa yanaha. Los hombres en la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos en la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos en la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. Todo, como hemos dicho antes, hay, según la modalidad en la que están. Todos tienen fe en algo y todos adoran algo o alguien. Hasta los que dicen que ni tienen fe ni adoran a nadie. Pues sí, los que están en la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. En esas cosas sí que tienen fe, sí que creen y además tienen miedo, ¿no? Los que están en pasión adoran a los demonios porque son los que hacen cualquier cosa, ¿no? Los que se acoplan a su creencia de que pueden hacer cualquier cosa con todo el derecho del mundo sin tener que pensar si hacen daño a alguien. No, ahí no existe amor ninguno, nada más que capricho, lujuria. Y los que están en la bondad adoran a los semidioses. Pero luego está el que es trascendental, que es el sirviente eterno del Señor Supremo, que no adora a los semidioses, adoran al Señor Sri Krishna. Sirve al Señor, eterno sirviente del Señor Supremo. Nada de todo esto les toca, tan libre de todo, de la cuna. Está en otro plano, porque suele conciencia han elevado la conciencia, tienen conciencia de Sri Krishna y ya están pues en lo más alto, en contacto directo con el Señor Supremo, con Sri Krishna. En este verso, la Suprema Personalidad de Dios describe los diferentes tipos de adoradores de acuerdo con sus actividades externas, según los mandatos de las Escrituras. Únicamente la Suprema Personalidad de Dios es digna
de adoración. Pero aquellos que no están muy versados en los mandatos de las Escrituras o no son muy fieles a ellas, adoran a diferentes objetos de acuerdo con sus situaciones específicas en las modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están situados en la bondad generalmente adoran a los semidioses, pues a Indra, a Ganesha, al sol, el dios del sol, Surya, a tantos dioses. Pues esto, los que están en bondad son a los que adoran. A Shiva. Los semidioses incluyen a Brahma, Shiva y otros tales como Indra, Chandra y el dios del sol. Existen diferentes semidioses. Y aquellos que están en bondad adoran a un semidios particular, siempre con algún propósito determinado. De forma similar, aquellos que están en la modalidad de la pasión adoran a los demonios también con algún propósito. Aquí pone un ejemplo de que recuerdan de un hombre que en la Segunda Guerra Mundial, un hombre de Calcuta, habrá muchísimo, ha habido muchísimos, ¿no? Adoraban a Hitler porque gracias a la guerra él acumuló una gran cantidad de riqueza traficando en el mercado negro. Yo también he oído de personas así, ¿no? Aquí en España, de uno que fabricaba zapatos y se hizo de oro en esa época, ¿no? Vendiendo zapatos para el ejército. Eso todos tenemos alguna referencia sobre este tipo de personas, ¿no? Adorar, hay gente que adora a políticos, ¿no? Porque satisface a personas que da igual que estén degradadas o no, pero satisfacen su lujuria con el dinero, ¿no? De forma similar a aquellos que están en las modalidades de la pasión y la ignorancia, generalmente eligen como Dios a un hombre poderoso, lo que acabamos de decir. Adoran a un futbolista o no sé, a un modelo, una modelo, toda esta gente, tantísima gente que anda por ahí, ¿no? Ellos creen que se pueden adorar a cualquiera como Dios y que obtendrán los mismos resultados. Es que cada vez se empequeñece más la mente. Ahora bien, aquí se describe claramente que aquellos que están en la modalidad de la pasión adoran y crean semejantes dioses, y los que están situados en la modalidad de la ignorancia, o sea, en la oscuridad, adoran a los espíritus de los difuntos. Todos conocemos también a personas así, ¿no? A veces la gente hace adoración en la tumba de algún difunto. El servicio sexual también está considerado. Se considera que está en la modalidad de la ignorancia, evidentemente. Quien actúa como un animal con sus instintos, adicto y sin control, sin regular, pues está en la modalidad de la ignorancia. Y no hablamos ya si se vende eso. Del mismo modo, en la remota aldea de la India hay adoradores de fantasmas. Pues en todas partes y en todo el mundo hay muchos adoradores de los fantasmas. Lo que pasa que, hemos visto que en la India la gente de clase inferior a veces va al bosque y si saben que un fantasma vive en un árbol, adoran al árbol y le ofrecen sacrificio. Bueno, pues en Occidente esto se hace donde pillan personas que se juntan, da igual una casa, que en el campo, que donde sea,
y hacen rituales de este tipo. Esto lo sabemos. Y bueno, incluso más graves, ¿no? Estas diferentes clases de adoración, pues evidentemente no son adoración a Dios. La adoración a Dios es para personas que están situadas trascendentalmente en la bondad pura, en la bondad purificada. En el Srimad Bhagavatam se dice, Sattvam Visudam Vasudeva Savitam. Cuando un hombre está situado en la bondad pura, adora a Vasudeva. El significado es que aquellos que están completamente purificados de las modalidades materiales de la naturaleza y que están situados trascendentalmente pueden adorar a la suprema personalidad de Dios. Si no, uno no se purifica, no puede adorarle. Porque uno se puede acercar sucio, con el corazón sucio. Por eso es tan importante. Y para eso tenemos, para limpiar ese corazón de esa impureza, tenemos el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pues cantar Mahamantra. Los santos nombres, el Señor purifica el corazón de todas las impurezas y nos capacita para poder acercarnos al Señor Supremo a través de un maestro espiritual fidedigno. Ahí comienza el camino. Se supone que los impersonalistas están situados en la modalidad de la bondad y adoran a 5 clases de semidioses. Adoran al Vishnu impersonal o la forma de Vishnu en el mundo material, la cual es conocida como el Vishnu filosofado. Vishnu es la suprema expansión de la suprema personalidad de Dios. Es la expansión de la suprema personalidad de Dios. Pero los impersonalistas, debido a que en última instancia no creen en la suprema personalidad de Dios, imaginan que la forma de Vishnu es sólo otro aspecto del Brahman impersonal. De forma similar, ellos imaginan que el Señor Brahma es la forma impersonal en la modalidad material de la pasión. Así a veces describen 5 clases de dioses como objeto de adoración, pero porque creen que la verdad real es el Brahman impersonal. No creen en Sri Krishna, sino en este aspecto del Señor de Sri Krishna, que es Dios mismo, el Brahman impersonal. Y siguen todas las regulaciones. Pero claro, no pueden acceder les falta el amor, no pueden al servicio devocional, que es lo que Sri Krishna más le gusta. El amor es lo que él dice que es lo que le ata. Entonces ellos se diluyen en el Brahman impersonal. El Brahman impersonal es un aspecto más del Señor Sri Krishna. En conclusión, las diferentes cualidades de las modalidades materiales de la naturaleza pueden purificarse mediante el contacto con personas que son de naturaleza trascendental. Esto es realmente muy, muy, muy importante. Una gran esperanza, el saber que uno se puede purificar mediante el contacto con las personas que son de naturaleza trascendental. O sea, que está todo por hacer, no hay nada perdido, hay soluciones para todo y para todo. Aquí ya hay. Esto es lo más grande. Radhe, radhe, radhe. Aquí ya hay. Bueno, pues mucho prana, mucho prema y hasta mañana. Haribol, radhe, radhe.